¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Hay quienes ya han calificado el pasado mes de octubre como el mes negro de la corrupción, pero a juzgar por los datos tendríamos que decir que llevamos ya muchos meses, muchos años, quizás demasiados en negro, tanto que tras el paro la corrupción es ya el segundo problema que más preocupa a los españoles según la encuesta del CIS, un hartazgo que rompe moldes en la intención de voto de los españoles y que sobre todo pone en duda la eficacia de los controles administrativos y políticos en este país y quizás también casi la eficacia judicial en la lucha contra estas prácticas. Para hablar de esto, en definitiva, para hablar de corrupción, tenemos hoy con nosotros en esta mesa de debate de Onda Luz Sevilla Televisión, en primer lugar, Alejandro López, periodista y colaborador del diario Viva Sevilla. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, María Luisa. Buenas noches. También con nosotros, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Fernando Álvarez Osorio. Bienvenido también. Buenas noches. Y un abogado penalista y reconocido en esta ciudad, Miguel Salas. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, señores, el ministro de Economía ha dicho hace 2 días aquí mismo en Sevilla que la corrupción desde su punto de vista no es un problema estructural en España, que lo que estamos conociendo son casos muy concretos y además ha dicho escasos. ¿Compartís esta afirmación del ministro, Fernando? Si no es estructural lo que tenemos por delante, yo ya no sé lo que es estructural. Daría igual, ¿eh? Yo creo que al final, en política como en todo, funcionamos por sensaciones y la sensación que yo creo compartimos todos y que tenemos todos los ciudadanos es de estar metidos en un sistema que, pudiendo haber funcionado bien, ha funcionado francamente mal y que nos ha llevado a una tormenta perfecta, a un momento de crisis económica brutal, y sobre todo para la gente joven. El dato es demoledor, casi en Andalucía el 60% de los jóvenes está en desempleo y al mismo tiempo pues toda la ponzoña que surge en torno a casos de corrupción que, por más que no sea, o diga el ministro, que no es estructural, desde luego afecta a todo y a todos. Y por lo tanto, si son cimientos, evidentemente estamos hablando de algo estructural. Desde el punto de vista periodístico, Alejandro, que ya casi los periodistas no llegamos ni a poder llevar la cuenta de tantos casos, de tantos imputados, de tantos sospechosos. Pues, ¿es estructural desde tu punto de vista? Yo creo que sí. Además, ahí leía el otro día un artículo en El País muy interesante que planteaba la comparativa de si ahora había más corrupción, menos que antes, por ejemplo, en la España del siglo de oro. El problema yo creo que ya no es en sí la corrupción, sino que el sistema que nos hemos dotado, que debería combatirla, la ciudadanía está percibiendo ya que no da respuestas, que no es válido. Entonces eso está generando un clima, me sumo a lo que ha dicho Fernando, junto con la crisis económica y otra serie de crisis, incluso espirituales, incluso de principios, de valores, educativas, que al final han generado un clima en el que tiene que haber una serie de aliviaderos de la ira, porque está claro que hay una indignación y una ira generalizada que si no se alivia, pues puede desembocar. En Italia desembocó hace unos cuantos años en la llegada de Berlusconi al poder, los países latinoamericanos desembocó en otras épocas o en golpes de Estado o en populismos, y en España pues ha desembocado en algo que muchos critican y que a mí me parece un aliviadero bastante positivo, que es el fenómeno Podemos, porque todo lo que no se ha canalizado a través de la ira y la violencia, pues está encontrando ahí una respuesta, que después si te parece bien, debatiremos si es la respuesta o no es la respuesta adecuada, pero por lo menos un aliviadero y un golpe encima de la mesa de la ciudadanía ante el sistema de partidos que no da solución a lo que ahora mismo está planteado, que es una corrupción que yo creo que sí es estructural. Miguel, ¿no da solución el sistema político porque quizás la injerencia política en el sistema judicial es más que evidente? Bueno, a ver, yo te diría antes, por contestar la pregunta previa, que realmente todos los casos de corrupción que están saliendo ahora no son tampoco casos de corrupción que se hayan producido en los 2 últimos meses, sino que si nos damos cuenta son casos de corrupción en algunos supuestos que llevan muchísimos años. Es decir, si tomamos el caso de Pujol, por ejemplo, estamos hablando de 30 años con una práctica absolutamente delictiva. La operación Púnica, la se puso en conocimiento de la instancia judicial en 2008 más o menos. La operación Púnica, Gürtel, etcétera. Es el descubrimiento o el afloramiento de prácticas
que se han producido durante una serie de años. Desde ese punto de vista yo coincido con el político en el sentido de que es en este momento en el cual existe más desvalor o menos tolerancia, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista social, ante este tipo de situaciones. Eso puede hacer que el ciudadano perciba que la corrupción se está produciendo hoy y que hace 10 años no se producía. No, yo creo que la corrupción es algo que ha vivido con nosotros mucho tiempo y que ahora está aflorando desde un punto de vista, digamos, que más ostentoso. Habría que analizar por qué antes no se contaba y ahora pues mira, se cuenta, o hay más facilidad para contarlo. Yo leía, creo que era ayer o antes de ayer, en un periódico, que la mujer del señor Jordi Pujol, la señora Marta Ferrusola, se ha llevado 30 años yendo en un coche con escoltas a Andorra, entrando, pidiéndole permiso a la Embajada de España para que pudieran entrar los escoltas con armas. Eso implica, obviamente, que el Estado español durante una serie de años ha tenido que tener conocimiento de una serie de prácticas que son, cuando menos, sospechosas y que se han permitido por las circunstancias que sea, cada uno que saque las conclusiones que quiera, ¿no? Pero sí es cierto que los delitos, también le pasan los delitos económicos, últimamente se persiguen con mayor fuerza, pero hemos vivido muchos años los cuales eran considerados unas prácticas como que, bueno, que no tenían por qué estar en los juzgados, el principio de intervención mínima, acude usted a la jurisdicción civil. No, mire usted, hay delitos económicos que son de una gravedad tremenda. Yo creo que con los temas políticos ha pasado algo muy parecido. En la figura del cohecho o de la prevaricación, en el 2010 hubo una modificación importante en cuanto al cohecho y ahora hay una menor tolerancia en cuanto a este tipo de delitos. La sociedad los tolera menos, los jueces son mucho más duros, más implacables a la hora de aplicar las penas y a la hora de investigar. Bueno, yo creo que eso es positivo. El punto negativo es que obviamente la población tiene una sensación de que la corrupción ahora nos inunda, está en todas partes, tal y cual. Mire usted, eso yo creo que ha sido una cosa que se ha vivido durante mucho tiempo. Incluso creo que ahora, seguramente, será cuando los niveles de corrupción sean menores. No creo que ahora muchos partidos tengan una contabilidad B, ni hagan pagos de arquitectos con dinero B, ni hagan ese tipo de cosas. Yo creo que ahora es cuando más control puede que haya. Es desalentador, ¿no? Cuanto menos comprobar que el mandato que se puede leer en el artículo 103 de nuestra Constitución, Fernando, en el que se dice que la administración pública debe servir con objetividad el interés general, ha quedado en papel mojado, ¿no? Pero y eso Miguel lo sabe bien, lo sabemos todos, ¿no? Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Y cuando el deber ser no coincide con el ser, pues entra precisamente la parte coactiva del derecho, o bien como el administrativo sancionador o bien el derecho penal. Yo, en cualquier caso, también es verdad que y desde los medios de comunicación, y estamos en los medios de comunicación nosotros ahora mismo, yo creo que transmitir permanentemente una sensación de estar viviendo en el apocalipsis no es bueno. Quiero decir, no es malo que se diga en un debate como este, vamos a mirar el vaso medio lleno, no siempre está medio vacío. El Estado de Derecho está funcionando. Pero hay cierta sensación de impunidad. De impunidad no lo sé, pero la ciudadanía. ¿No? Sí, pero eso, y Miguel tiene la práctica forense, es decir, sabe bien cuáles son los tiempos, nos puede explicar bien por qué la ley de enjuiciamiento criminal es así de lenta, a lo mejor el exceso de garantismo, la falta de medios en la propia justicia, el hecho de que los jueces sean los instructores y no lo sean los fiscales, el tema de la acción popular, yo qué sé, hay miles de cosas, evidentemente, eso es cierto. Pero impunidad no hay, ¿eh? Hoy, y es importante decirlo, la presidenta de la Junta lo ha dicho muy claro. Y yo espero que esto sea un pasar página. No caben imputados en nuestro partido. Y cuando se le ha preguntado, bueno, ¿y el señor Xavi y el señor Liñán se acaban imputados? Se les pedirá el acta. Es decir, por ver el vaso medio lleno, sabiendo que no tiene nada que ver con lo que he dicho al principio. Con este dato, al final, la fuerza de la opinión pública ha llevado a cambiar el sentido del término de la imputación. Al final se convierte de un mecanismo de defensa que realmente debería de ser, al final, en una tacha de culpabilidad. Y estamos rompiendo la presunción de inocencia. Totalmente, sí.
Sí, bueno, a ver, el propio término imputación suena fatal. Es decir, cuando alguien dice estás imputado, Es cacofónico. Pero es da el la que sensación de que te han condenado y has cumplido incluso la pena. Y creo recordar que querían cambiar el término en una de las modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal por el de investigado. Sí, desde el punto y hora de que alguien interpone una denuncia o una querella y el juez analiza que los hechos son constitutivos de delito, aunque no esté claro que tú los hayas cometido, automáticamente tú pasas de tener la cualidad de denunciado a la cualidad de imputado. Eso no implica absolutamente nada. Hay cientos de miles de imputados que una vez que termina la fase de investigación, los asuntos son sobreseídos y lo pasa. Entonces, no podemos asimilar el imputado. Han imputado a fulanito Pérez con el que fulanito Pérez es un corrupto. Eso es un gran error. Un gran error en los medios. Un gran error del... Sí. Bueno, yo no sé si de los medios... Yo creo que esto responde al final a una oferta y una demanda en el sentido de... Yo vuelvo a lo de antes, porque quizás nos estamos quedando mucho en el tema del proceso procedimental. Y hemos preguntado, ¿existe corrupción estructural? Entonces no solo nos quedamos los partidos políticos, sino existe desde el punto y hora, lo estábamos hablando antes a micrófonos cerrados, en el que la gente de a pie no pedimos, por ejemplo, las facturas. Quiero decir que hay que analizar cada nivel y qué tipo de corrupción hay en cada nivel y que eso se ve como algo normal. También decíamos que cuando pase varias generaciones, si somos capaces de educar a nuestros hijos en el rechazo absoluto a cualquier tipo de corrupción, a lo mejor llegamos a ver o a ver que la corrupción no está en las estructuras de nuestra sociedad, de nuestro día a día. Decía Mandela, y tengo aquí la frase, que cuando el agua ha empezado a hervir, apagar el fuego ya no sirve de nada. Y yo creo que estamos en ese momento, en el que ahora mismo estamos intentando apagar el fuego cuando el agua ya está hirviendo. Y el sistema que tenemos, que es un sistema de partidos, no es capaz de dar respuestas. El otro día salía Rajoy pidiendo perdón, que para mí es una categoría que no cabe en este... O sea, un político pidiendo perdón es... No, yo pido perdón a mis familiares, a alguien que yo quiero, pero en política no cabe pedir perdón. Hay que actuar y si estás pidiendo perdón, de alguna manera estás asumiendo que hay algún tipo de culpa, directa o indirecta. Si un presidente del gobierno pide perdón, oiga usted... Entonces la ciudadanía está ya ya no se traga tanto lo que hasta ahora eran lugares comunes. Pero además yo, Alejandro, abundaría, es decir, añadiría lo que tú dices, algo que ha ocurrido la semana pasada. En la Operación Púnica, con Granados, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, todos los alcaldes del Partido Popular, algunos del PSOE, etcétera, es el propio Partido Popular el que niega la posibilidad de la presunción de inocencia. Punto. Los expulsa del partido, sin posibilidad de defensa, sin comisión de garantía, sencillamente los expulsa. Es decir, la enseñanza que nos da la Operación Púnica y la reacción del Partido Popular a los ciudadanos es, han trincado. Es decir, pero aquí hoy se producía un debate... ya después vendrá la justicia, ¿no? Pero hoy se producía un debate interesante sobre eso porque tiene una doble manera de actuar, ¿no? Ha actuado de esa manera contundente en el caso de la Operación Púnica, pero no lo hace en el caso de la alcaldesa de Alicante, por ejemplo, imputada por distintos delitos y distintas operaciones. Yo creo que eso son más bien ya exigencias políticas de la coyuntura en la que dicen, señores, ya del guión. Ya no vale ni decir la presunción de inocencia, ya lo que hay que hacer es cortarle la cabeza a fulanito, las tarjetas black, pues hay que echar a este señor fuera, ni esperar a la comisión nada porque la sociedad nos demanda dureza. También es cierto que vivimos ahora mismo en un periodo en el cual la gente, y esto me duele decirlo, pero creo que es así, la gente quiere sangre, la gente quiere que los metan en la cárcel, la gente quiere que ver una condena muchas veces para que sea más fácil llevar la situación económicamente tan desesperada en la que vive. Y que no puedan salir al cabo de 2 o 3 meses nada más, sí, como también. Ha ocurrido en el caso de Mata. Es que lo que estamos viviendo es muy duro, ¿eh? Sí, Mira, totalmente. Ayer y es algo que yo recomendaría, coger la encuesta del CIS, que se encuentra ahora mismo muy fácil en Internet, y ir a una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto cobra? Le preguntan al ciudadano al que entrevistan, y al final hacen una media. ¿Cuánto cobra usted neto al mes? Miradlo. El 20% dice que no cobra absolutamente nada. Y hasta el 60%, 65, 70% de la población gana menos de 1.200 euros.
Y a partir de ahí todas las bandas, de 300 a 600, de 600 a 900. Es decir, estamos hablando de una sociedad empobrecida, muy empobrecida, que permanentemente por televisión lo que está recibiendo no es precisamente 1.000 euros, está recibiendo... Esa es la causa, esa es la razón por la cual hay ese sentimiento que antes no había. Es decir, cuando a una persona le va económicamente bien, cuando está estabilizada y tal, se preocupa poco por ese tipo de problemas. Cuando en su casa falta el dinero es cuando se tiene una mayor sensibilidad hacia lo que otros se están llevando, evidentemente. Bueno, nosotros hemos preparado un vídeo, lo que pasa que nos hemos extendido un poquito en la introducción. A modo de introducción, mi compañera Ana Álvarez ha hablado con otro abogado penalista en Sevilla, José Manuel Carrión. Hemos ahondado un poquito más en qué situación global nos encontramos. Si os parece, lo vemos y comentamos al regreso. Las tarjetas opacas de Bankia, la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas, el caso Nos, los ERES en Andalucía, el caso Pujol y el más reciente, el caso Púnica. Esta es la radiografía de la situación que vivimos actualmente en nuestro país. Según fuentes del Poder Judicial, actualmente hay unas 1.700 causas abiertas por corrupción, la mayoría de ellas en nuestra comunidad. Una situación en la que se encuentran más de 500 políticos implicados. ¿Hemos tocado techo? Hablamos de esta situación con José Manuel Carrión, abogado penalista. La corrupción nosotros la vemos como algo que está latente, que aún creemos, y esto es una perspectiva particular, creemos que no ha salido todo lo que tiene que salir y que lógicamente hay muchas situaciones en las cuales pues se van a dar, creo yo, que sorpresas. Y esas sorpresas pueden dar lugar a que personajes inesperados pues salten a la palestra sin que las personas entiendan que eso pueda suceder respecto de ellos. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que la infanta iba a estar imputada en un asunto como este? ¿Quién iba a pensar que otra serie de personajes, Urdangarín y tal, pues estuvieran imputados en asuntos de corrupción? Yo espero que se llegue al final en todos los casos. Por otro lado, menciona lo perjudicial que es dilatar los procesos judiciales en el tiempo y asegura que una duración razonable sería de unos 3 años. Cualquier dilación temporal es perjudicial desde el punto de vista de la ciudadanía, porque cualquier dilación temporal da incertidumbre al ciudadano de conocer cuál es el resultado de este proceso que se abre. Pero en cualquier caso, además, cualquier dilación temporal a quien beneficia es a la persona que está en el proceso pues inculpada, porque lógicamente eso supone una rebaja de la condena en un momento determinado, si eso se asume como tal por parte del órgano enjuiciador. Para evitar este problema y en general para luchar contra la corrupción en este país, enumera una serie de medidas necesarias a poner en marcha. Lo primero, una regeneración ética. Eso es lo primero, es decir, el ciudadano tiene que pensar que los ejemplos que perciba sean ejemplos correctos, ejemplos de actuaciones correctas. Lo segundo, reformas desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, establecer normas que no sean del siglo XIX, como por ejemplo la ley de enjuiciamiento criminal. Establecer códigos penales, un código penal adecuado al problema que tenemos. Lógicamente, lo que no puede hacer el Código Penal es ir estableciendo condenas en relación a actuaciones previas al momento en que se dicta, pero endurecer las condenas, por supuesto, endurecer los procesos que tengan que ver con las licitaciones de obras públicas, realizar actuaciones de transparencia. Faltan jueces y faltan funcionarios y falta una organización adecuada de la justicia. Una regeneración que, en su opinión, está en parte en manos de la sociedad. Yo hablo de una regeneración y esa regeneración tiene que venir porque los ciudadanos tomen una decisión. Y esa decisión se toma en las elecciones generales. Si los ciudadanos quieren seguir en la misma disposición que hasta ahora, bueno, pues como se dice vulgarmente, será que es por lo que es lo que nos merecemos. Si los ciudadanos entienden que hay que hacer cambios, pues los ciudadanos son los que deciden. No podemos imponer esos cambios si los ciudadanos no quieren. Los ciudadanos son los que deciden en las elecciones generales quiénes son los que van a regir sus destinos en los 4 años siguientes. Luego, entonces, la regeneración no se puede producir solamente desde el interior de los partidos políticos que están en el poder, sino que además tiene que venir alguien o algunos desde fuera para decir esto se acabó. Esto se acabó y lógicamente entiendo que es la ciudadanía la que tiene que tomar esa determinación.
Y las elecciones generales están ahí para algo. Asimismo, Carrión considera que se ha perdido la división de los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y asegura que es fundamental recuperar esta distinción para combatir la politización y posible corrupción de la justicia. Lo que son las normas que dicta el legislativo van en función de las circunstancias que van motivándose respecto de los partidos políticos que están en el poder. Luego, entonces se limita la capacidad de investigación y además de limitarse la capacidad de investigación, los propios tribunales en muchos casos adoptan decisiones que tienen que ver más con la política que con lo jurídico. Para ello propone una solución. No se dependiera tanto de determinados ministerios como por ejemplo la policía, que depende del Ministerio del Interior, sino que hubiera órganos específicos dirigidos a investigar sin dependencia alguna de ministerio alguno. ¿Por qué? Porque ello conllevaría, es difícil lo que estoy diciendo, ello conllevaría una independencia en la investigación que no limitaría esta en determinados casos en función de la oportunidad política. ¿Qué otras soluciones se podrían poner en marcha para acabar con la corrupción? Y para prevenirla, ¿qué hacer para que la ciudadanía vuelva a confiar en la clase política? Muchas preguntas y muy pocas respuestas para un problema que hasta ahora no parece tener límites. ¿Tenéis respuestas vosotros para algunos de los asuntos que se han detallado en este vídeo? Transparencia, politización de la justicia, la policía al servicio de las investigaciones. Si me permites, plantearía aquí sobre la mesa, hemos visto en el vídeo, se está hablando mucho de regeneración. Yo también planteo regeneración o refundación. Porque claro, regeneración en tejidos que ya están tan dañados y que no dan respuesta. Yo abogaría por una refundación. Y otra de las cosas es que se fía todo mucho a la iniciativa política. En este vídeo también lo hemos visto, o sea, todo en manos de los políticos, la sociedad civil, la opinión pública. Nosotros no tenemos nada que hacer en esto, porque también es muy cómodo que la responsabilidad sean de los políticos, ¿no? Arreglar esto vosotros, ¿no? Creo que tampoco creo que debe ser una responsabilidad de Estado, del conjunto del Estado, y sobre todo eso, si es necesaria la refundación. Yo, en relación a lo que ha dicho mi compañero, prácticamente coincido al 100%, pero no en un tema, que es en el tema de la politización de la policía. Yo creo que tanto la policía como la Guardia Civil están funcionando actualmente en todos estos casos con una imparcialidad total y absoluta. Si no, además sería difícil pensar que la operación Púnica saliera en estos momentos y afectara como afecta al Partido Popular, o que, por ejemplo, la jueza Alaya, en los casos que lleva, como son el caso ERE, el Berca Sevilla, Fito Novo, etcétera, pues tenga a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como la tiene, trabajando exclusivamente para ella y con total seguridad, sin ningún tipo de injerencia. Cuestión distinta es si realmente otro tipo de juzgados disponen de esos mismos medios de fuerzas de seguridad con la facilidad con que dispone juzgados como la Instrucción 6 de Sevilla, ¿no? O sea, no es lo mismo que un caso tenga un matiz mediático para que automáticamente tenga a las fuerzas de seguridad a su disposición, que sea un caso que no sea mediático, y en ese tipo de supuestos pues más difícil encontrar con medios. Pero yo no pongo en duda que la participación... ¿Sucede eso? Sí, sucede. ¿En los juzgados de Sevilla, por ejemplo? En un juzgado de Sevilla, si no es un caso mediático o no es un juzgado de Instrucción 6, pues a lo mejor te puede llevar 4 o 5 meses para que la policía emita un informe sobre algo. Y os puedo asegurar que no va a ser tan exhaustivo ni tan completo como el que se puede hacer para un caso político. Es decir, en este sentido, la policía creo que está funcionando muy bien, extraordinariamente bien en los casos políticos, y en los casos que no son políticos, pues el funcionamiento es como pasa con todo. Tengo un montón de asuntos, un montón de peticiones y no doy abasto. Pero no es un problema de que la policía esté condicionada, en mi opinión, por el poder político, sino que está condicionada por la falta de medios que tiene, evidentemente. Refundación o reforma de la Constitución para cambiar muchas cosas. 30 segunditos y vamos. Eso es lo que iba a decir. Y a la vuelta si tú coges ahora mismo el ordenamiento jurídico, desde la Constitución hacia abajo, y dice, vamos a hacer que funcione bien, te puedo asegurar que seríamos un reloj suizo. Es decir, cuidado, mucho cuidado, porque ya ocurrió en Italia, en pensar que haciendo muchas leyes vamos a acabar con la corrupción. Eso es un error, totalmente. Es decir, yo creo que cuando pensamos ni siquiera el endurecimiento de las penas, que es otro error. Totalmente de acuerdo. Es decir, no. Mira, hay otro modelo,
y fue el modelo norteamericano. En Norteamérica, en el siglo XIX, hubo fenómenos profundos de corrupción. Eso lo cuenta el profesor Lapuente en un magnífico artículo en El País de hace una semana. Y en Estados Unidos, la decisión que tomaron, ¿sabes cuál fue? Darle poder a los funcionarios. Si tú, cuando llegas como político, tú no tienes margen para nombrar a los funcionarios, sino que los funcionarios están, esos funcionarios evidentemente van a trabajar contigo, no para ti. Y esa distinción cultural funcionó mucho mejor. Italia está ahí. Italia, después de la Tangentopoli, a partir de los años 90, se dedicó a hacer muchas leyes. Bueno, pues Italia sigue ahí con todo lo que significa Italia, y en el que nos podemos comparar perfectamente, de mafia, de corrupción, etcétera, con muchas leyes. Ahondamos un poquito más en esto que apuntaba, será en unos minutitos, a la vuelta de publicidad.